En la búsqueda de la justicia. Siga con nosotros, continúe acompañándonos con su importante presencia en este su programa En la búsqueda de la justicia en TV Lima. Continuamos con ustedes, queridos amigos, entrevistando a un gran analista del tema del narcotráfico, el señor Pedro Yaranga. Y como el tiempo es oro, las preguntas tienen que ser peso pesado. ¿Existen o no existen cárteles en el Perú? Directamente no, pero por lo menos hasta hace 3 años dominaba lo que nosotros a nivel de análisis denominamos el Triángulo Blanco, es Colombia, Perú, Bolivia. Era el cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Ahora un poco se ha desintegrado, se ha ido más por la parte de México y la parte de Europa. Entonces los que operan aquí son los clanes familiares, pero también hay otros representantes que están viniendo directamente desde Europa. Como siempre, solamente llevando el capital. Y en la forma de llevar el capital, por ejemplo, la policía especializada desde un par de años ya detectó que hay jóvenes buenamozas peruanas o también venezolanas captadas acá que viajan continuamente hacia diversas zonas de Europa y luego regresan sin nada. ¿Qué traen? Dinero. Dinero muchas veces vienen en forma de momia, pero con dinero, y era una de las formas que hacían ingresar el capital hacia Perú. Luego algún responsable captaba acá en Lima y luego distribuía hacia diversas cuencas cocaneras. Bueno, eso es cierto, ¿no? Lo que nosotros hemos notado que como producto de las experiencias de los consultores, de las personas que están metidas cotidianamente con la actividad del narcotráfico, se puede ir mejorando también las leyes, el método de investigación y las leyes, por supuesto, en materia penal, en base a las directrices que da la Convención de Palermo. Es importante el tema que dice, y le voy a reiterar la pregunta. Se hablaba de un cartel de Lima, se hablaba de varios carteles, pero bueno, en realidad el tema de cartel tiene otra configuración diferente, ¿no? Lo único que se dice es que a nivel de Latinoamérica existe un cartel en Venezuela, cartel de Soles, que estaría integrado por los grandes cúpulas militares relacionadas, porque la mayoría de el año pasado, por ejemplo, en Venezuela, entre comillas, intervinieron 18 avionetas. Significa que las 18 avionetas debieron haber sido incinerados o incautados, ¿no es cierto? Incautados. Pero esas 18 avionetas aparecieron en otros sitios, igual, en el trasiego de droga. Ah, caramba. Me da pie para hacer un breve comentario también relacionado al tema. El año 85, cuando ya el cartel conocido de Medellín, bajo la dirección de un capo conocido, era la reunión de varios carteles de la zona. Así es. Entonces ya había entrado al territorio nacional. Se encontraron 5 avionetas. Y de las 5 avionetas, 2 eran avionetas oficiales. Entonces, el tema de la invasión que hay también y la captación de elementos dentro del Estado es un tema catastrófico, para todos los gobiernos. Así es. Y usted en los últimos años ha visto alguna avioneta que haya sido de algún gobierno extranjero. Estamos hablando del 95. El 95, coincidentemente con el inicio del Plan Colombia, en el Perú se llega a controlar el tema de los insumos químicos y por lo tanto el costo de la coca bajó con todo. Nadie hacía droga. Después al siguiente año empiezan las destrucciones de los pequeños pistas clandestinas en diferentes zonas del Brain. Y resulta que en una zona de esas cae una avioneta, estaba involucrado nada menos que el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho. Después de esa intervención fueron detenidos todos los que estaban debajo de él, el jefe de línea, de operativos, y todos cayeron ahí. Todos los hasta el inspector cayó ahí, que era un coronel, que significaba
que lo que se presume es que los helicópteros hayan sido utilizados para ese caso específico. Entonces, por eso es que todos ellos fueron dados de baja. Sí, pues, el caso del general Marque Montero, claro, del también. Millón. Y bueno, y había otros casos también en el pasado donde precisamente parientes de los jefes de la policía en esa época transportaban drogas directamente para México. O sea, la innovación también de crear un submarino para trasladar droga del Perú a Colombia por el río Amazonas fue pues una cosa totalmente impresionante que nos tocó investigar. O sea, el tema que la droga se traslada de la manera más increíble de nuestro Perú, que lamentablemente en nuestra tierra es prodigiosa, tenemos buen choclo, buena pava, pero también tenemos buena droga. Buena droga. Entonces, ese asunto nos permite a nosotros también tomar las medidas del caso. Más aún si se está consumiendo a nivel nacional, o sea, la afectación que hay para el tema de nuestros niños, las niñas, los adolescentes. Otra cosa, ¿y cuál es la política del Estado? Otra cosa sí, que no se toca o que poco se toca es que los campesinos dicen, pues sí, nosotros utilizamos insumos químicos. Yo he sido, por ejemplo, por un tiempo jefe de NACO. ¿Y sabe qué nos solicitaban los cocaleros? Que lleve algún insecticida mucho más fuerte. Ha sido jefe de NACO. Enaco. Jefe de narco, dijo. De NACO. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso de la elaboración de la pasta básica de cocaína se utilizan una serie de elementos que son nocivos para la salud. Así es. Entre estos los ácidos. Ya a mi exigencia, hace más o menos 4 años de vida, mandó a analizar las aguas del río Apurímac en 4 sitios. Finalmente 2 municipalidades hicieron análisis de los pocos peces que hay en el río Apurímac. La conclusión es que tienen metales pesados por encima de lo permisible. Básicamente plomo, cadmio, arsénico. Y eso es mortal. O sea, ya está complicando el tema del ecosistema. El medio ambiente y el agua. Claro. Entonces, no solo es que es la depredación de los árboles, sino sobre todo la afectación directa en la salud de las personas, pero principalmente de los niños. Por supuesto, en las intervenciones que se hacen, bueno, en mi época se hacían intervenciones, se encontraban barriles llenos de ácido sulfúrico. Exacto. Y eran extraídos desde las baterías. ¿Dónde se descarga eso? Al río, sí, al pequeño riachuelo. ¿Dónde llega eso? Al río Grande. No hay otra forma de hacer. Se hacía explotar en mi época porque no se podía trasladar eso como un medio probatorio hasta la mesa por el peso, juez, ¿no? Por el peso. Se tenía que explotar. Pero eso lo hacemos cuando se hacen intervenciones. Pero los que producen la droga, la coca y después la pasta básica y después la cocaína, no utilizan cotidianamente y necesariamente insumos químicos. Y esos insumos químicos van a contaminar todo el lugar donde se está realizando esos labores. Ahora, como todo se sofistica en el camino, entonces ahora algunos elementos que no eran insumos químicos para la elaboración de la droga, ahora ya lo son. Por ejemplo, la cal, el cemento, entre otras cosas. Antes la cal no se utilizaba. No se utilizaba ni el cemento. Pero bueno, tradicionalmente sí lo utilizaban en nuestro ámbito andino, y era para poder chanchar la coca, ¿no? Así es. Justamente, aunque es otro tipo de cala, claro, porque esta cala es, por ejemplo, hay algunos árboles que contienen alto grado del tipo de cal, entonces queman, y la ceniza se utiliza para eso. Ya, es diferente. El otro tema es cómo con los debates, con la experiencia, por ejemplo, con su experiencia, es valiosa para poder ir cambiando las normas. Antes, los fiscales y la policía nos trasladábamos en medio de la selva para buscar la pasta básica o para buscar la cocaína, más pasta básica, por supuesto, y no buscábamos lo que eran los insumos químicos. Después se modificó la ley y se buscó los insumos químicos. Ahora estamos en un estado de que se va a la plata. Los movimientos que hay de Europa o las grandes cuentas o los traslados de cuentas de gran cantidad de dinero producto del narcotráfico tampoco no se pueden ocultar fácilmente. ¿Cuál es su experiencia con respecto a eso en el sector bancario? Bueno, tenemos una unidad de inteligencia financiera, pero sí, pues, está trabajando, la UIF está trabajando, pero todavía no está llegando territorialmente a todos los lugares donde debería llegar. Le cuento, por ejemplo, que en el caso del Brain estamos hablando por lo menos 38 a 40 cooperativas. Todos están muy bien,
Y en los diferentes atestados policiales se ha encontrado que la gente que está en Ayacucho deposita así diferentes cuentas de las cooperativas y luego retiran llegando a la zona. Tipo pitufeo. Uno y otro es que la mayoría de esas cooperativas dan grandes incentivos a las personas que depositan. Entonces, revisado cómo están manejando, entonces hay tremendo desbalance. ¿Qué significa que están lavando? Ya, o sea, hay actividades que se van identificando, ¿no? Por ejemplo, un centro comercial que nace de la noche a la mañana y no se sabe de dónde vienen los capitales. En cuanto, por ejemplo, a líneas de transporte que hacen servicios hacia esas zonas, hoteles, a veces algunas cadenas de restaurantes. En la parte, por ejemplo, de Ucayali se han detectado que eran, por ejemplo, en pequeñas embarcaciones, pero muchas veces, a veces no se abastece pues, ni la misma policía para hacer toda la investigación debida. Bueno, en Tingo María, por la carga claro, en Tingo María, por ejemplo, una señal era ver una casa que vendía baterías para carros en una ciudad que solo tenía una sola carretera. Así es. ¿Y por qué la batería? Porque tenían ácido sulfúrico. Ese control fue a pasar a la supervisión de la policía, pero actualmente las actividades y las modalidades van variando de la manera más increíble. Y usted sabe que el tema está bien sancionado cuando se trata de colegios. Así es. ¿No? Cuando se trata de un centro donde hay niños o niñas. ¿Y cómo va ese tema? Pues yo veo que no hay un buen control. No sé, ¿usted qué podría afirmarme? Una de las cosas, por ejemplo, para mejorar sería el control estricto del ingreso de los insumos químicos, pero tienen tantas rutas, pero mayormente siempre entran por carreteras. Y eso es el tema de que estos siempre viajan con una liebre, dejando tramo en tramo cierta cantidad de dinero. Entonces, los diferentes insumos químicos que anteriormente llegaban en cierta cantidad, ahora llegan menos, no, llegan en la misma cantidad. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ya cuestan más. Más caro. Entonces, porque tienen que romper más manos, hay más control, por lo tanto tienen que pagar más. Entran por caminos de herradura, sí entran, pero no en la cantidad como ingresan por las carreteras. Entonces, el posero, o sea, el que posea la coca, en realidad casi ya no gana nada. Se ha estado sacando algunos costos que por cada kilo líquido, no ganan más de $40. El posero. ¿Quién gana? El intermediario. ¿Quién es el posero? Explique. Por favor. Normalmente es el cocalero. El cocalero, ¿no? El que hace el pozo para macerar las hojas de coca. La pasta básica de cocaína, y luego vende la pasta básica de cocaína. Claro. Pero ya no la pasta básica de cocaína de hace años, sino una pasta básica tipo ladrillo. Uno toca y empieza a sonar. Entonces ya es un proceso mayor también. Pero ese posero es el que gana menos de toda la cadena. Ya. Y muchas veces muchos de ellos venden más en coca que posear. Claro. Bueno, esto a nivel de anécdota para poder concluir, Pablo Escobar empezó justamente en su misión de contrabandear a entrar por el norte del país y llevarse de acá, del Perú, los primeros kilos que lo hicieron pues millonario. Y después, así es, y después quiso poner su propia empresa ya a nivel industrial en la zona de Garapaná, en el trapecio amazónico, cuando era perseguido a raíz de la muerte de muchos políticos, jueces y fiscales que hubieron en Colombia en esa época. Así es. ¿Cómo ve usted la situación a nivel general en el mundo con respecto al narcotráfico vinculado a los casos de cocaína, de la venta de cocaína? ¿Ha aumentado? Está aumentando, porque obviamente la mejor tecnología los narcotraficantes aplican en la forma de explotar mayormente el alcaloide de cocaína del contenido de la coca. En el caso colombiano, por ejemplo, ellos no poseen, ellos hacen en cilindros, cocinan. Ya. Y utilizan hasta lo mínimo la coca, en el caso nuestro no, poseen y luego eso se descarga hacia los ríos. Pero finalmente en el procesamiento es donde utilizan la mejor tecnología. Entonces anteriormente hacían 1 kilo de cierta cantidad, ahora hacen de menos. En el caso peruano todavía menos porque tiene mejor alcaloide. Uno y otro es que en el proceso del cultivo de la hoja de coca igualmente incorporan una serie de avances. Por ejemplo, ahorita están haciendo ya riego por goteo a la coca. Uno y otro, hormonas, pesticidas, fungicidas, herbicidas.
Mezclado todo eso, ¿qué es? La coca, en otras palabras, ya no es apta para el consumo humano. Por supuesto. Porque está altamente contaminado. Pues la gente dirá, sí, pero es que la harina coca es bueno para la salud, para la osteoporosis, entre otras cosas. Sí, efectivamente, pero esa es la coca orgánica, no la coca contaminada. Claro, la coca contaminada produce consecuencias graves para la salud, y eso sería otro tema muy importante, ver las consecuencias y la relación que tiene el tema de género en el consumo de droga, el tema de la violencia doméstica también en el consumo de droga, porque se ha determinado también de que hay una relación muy estrecha. Hasta aquí el día de hoy en su programa En la Búsqueda de la Justicia. Los esperamos, no se olvide, el próximo sábado a las 10 de la mañana en su programa En la Búsqueda de la Justicia, acá en TV Lima, en Facebook. Hasta aquí, En la Búsqueda de la Justicia, con el doctor Carlos Ramos Heredia. Hasta una próxima edición, siempre aquí en TV Lima, un canal joven como tú.